Bienvenido, amigo todoterreno. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por estar aquí. Aquí listo para un podcast más. Un podcast muy especial. Hemos platicado sobre varios temas. Ojalá hayas podido escuchar los podcasts anteriores. Si no lo has hecho, te lo recomendamos. Hablamos de cosas muy personales, abriendo nuestro corazón, porque seguramente hubieron algunas que tú te pudiste identificar con ellas. Mi amigo Eduardo, ¿dónde nos encuentran? Pues nos pueden buscar en YouTube, también en Facebook nos pueden comentar, también nos pueden ver en Instagram. La verdad es que nos gusta esta comunidad todoterreno porque a veces nos escriben que está muy bueno el podcast y todo lo demás, pero también necesitamos que sus comentarios nos digan si hay algún tema que quisieran que tratemos. Hemos tratado de cubrir casi todas nuestras dudas, pero han sido nuestras dudas, nuestros problemas y hablamos con Carlitos. Bueno, Carlitos, y si hablamos de esto y si hablamos de ese otro tema, y ahí han ido saliendo. La verdad es que estos podcasts pasados sí nos retaron mucho a hablar de nuestras inseguridades. Y creo que el podcast de hoy también nos va a retar demasiado porque cuando nosotros empezamos a hablar de situaciones que están en nuestro día a día y que nosotros podemos ver cosas buenas o malas, es donde empezamos a identificarnos con los demás. Y ahí hay gente que se identifica con nosotros. Pero cuando ustedes nos comentan, cuando ustedes se suscriben y forman parte de esta comunidad de amigos todoterreno, podemos llegar más cerca y podemos tener temas que de verdad puedan servir a cada uno personalmente, ¿verdad? Que esa es la idea. Y como lo dijiste, este tema de las inseguridades, amigo todoterreno, creo que nos fue muy bien a todos. Crecimos en lo personal mucho, porque aunque no pareciera, muchos varones y muchos amigos todoterreno, aunque pues tenemos una figura de varón de casa, de fuerte, bromeamos, pelo en pecho y todo Macho, este pecho, rollo, peludo. macho, pecho, peludo, pues también tenemos inseguridades, Eduardo, y el enemigo quiere mantenernos ahí para no poder ser libres. Pero el tema de hoy es igual de apasionante. ¿Cuántos hemos escuchado hablar sobre la conciencia? Yo me recuerdo cuando alguien tiene un accidente, Eduardo, dicen, la persona está inconsciente. Cabal. Y manejamos el tema, inconsciencia, inconsciente. Pero vamos a empezar leyendo la palabra. Y en 1 Timoteo 1:3, que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, le dice, al acordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Este tema de la conciencia, amigo todoterreno, yo decía, ¿cómo funciona? ¿Te recuerdas, Eduardo, aquello que sale un angelito y sale un diablito? Sí, ¿verdad? Y qué es la conciencia y uno sabe cómo manejarlo. Hoy vamos a aprender qué es la conciencia, si nacemos con ella, y es algo así como el temperamento que viene heredado. ¿Qué pasa si las personas conocen al Señor o no conocen al Señor, si tienen conciencia, ¿verdad? ¿Cómo mejor, cambias tu conciencia? si se puede cambiar la conciencia, ¿verdad? Porque uno no sabe si se puede instruir la conciencia. Entonces hoy, en base a la palabra, creo que vamos a ir despejando estas dudas. Cuéntame, Eduardo, instrúyeme, ilumíname. Bueno, para empezar, ¿qué es la conciencia? Según el diccionario dice que es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Hay otro que dice sentido moral o ético propios de una persona. Pero la Biblia, ¿qué nos dice de la conciencia? Primero, que la Biblia nos confirma que la conciencia humana es real e importante, pero también muestra que ella puede llevarnos por el mal camino. ¿Ha sido torcida por el pecado? O sea, ¿cuántos de nosotros podemos ver si nuestra conciencia se fue modificando? Así como hablaba Carlitos, ¿se puede cambiar? La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque nosotros la cambiamos con nuestras creencias. 2, ¿cuánto podemos nosotros confiar en nuestra conciencia? A veces nosotros mismos nos hacemos ideas de que las cosas son buenas, pero porque tienen un beneficio para nosotros y en realidad son cosas malas lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, un fin malo para lograr un fin bueno para nosotros. La palabra griega de conciencia aparece 31 veces en el Nuevo Testamento y aparentemente tiene varias dimensiones. Implica la idea de acusar y de excusar. O sea, si miramos, uno creería que tal vez la conciencia es buena, pero también, como decíamos, se puede modificar para que sea una conciencia donde
ya no hay muchos valores, ya no hay mucha moral, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos gustaría resaltar? Primero, que la conciencia es una herramienta que Dios usa con nosotros, pero se tiene que alimentar con la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver muchos proverbios donde se nos da consejos de cosas buenas para nuestra conciencia. Yo no sé si lo has visto de esta forma, Carlitos. Sí, total. Y fíjate que me recuerdo cuando tú escuchas discusiones con alguien y le dice, ¿estás consciente de lo que me estás diciendo? ¿Verdad? Y es por eso. Pero cuando analizamos, depende de la instrucción que hemos tenido. Oía a un predicador decir que la conciencia se vuelve como el sheriff de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdate que cuando tú tienes una conciencia que ha sido instruida por la palabra, es la conciencia la que te va a dar esa convicción de error. Hace rato no tocábamos este término, y amigo todoterreno. Tenemos que estar claros que si nosotros queremos tener un cambio en nuestra vida, primero, tenemos que estar hastiados del pecado que estamos cometiendo. Por ejemplo, si tú de verdad estás hastiado de serle infiel a tu esposa, estás hastiado ya de beber, estás hastiado de que no logras ser correcto o que eres muy mentiroso, hasta que llegas a ese punto, como tu conciencia te está atacando, va a crear en ti una convicción de error, una conciencia guiada por el Espíritu Santo, que al final he logrado entender que la conciencia es una herramienta que el Espíritu Santo usa, es como un subalterno del Espíritu Santo, cuando tienes el Espíritu Santo. Sí, correcto, ¿verdad? Cuando lo tenés. Entonces, cuando no lo tenemos, esas son las cosas. Por otro lado, tenemos que decir, bueno, ok, ¿cómo saber qué es lo correcto? Porque esta es otra cosa, Eduardo, que en lo personal me confronta. ¿Cómo lo filtras? ¿Cómo lo filtramos? Porque uno puede decir, bueno, es que yo así fui enseñado desde mi casa, ¿verdad? Es un patrón de casa. Sí, por lo menos imagínate, ¿cómo se va a modificar la conciencia de alguien que todo el tiempo vio que su papá le pegaba a su mamá? O sea, él va a saber que así es como se tiene que tratar a la esposa. Y fíjate que yo lo tengo un poquito más adelante, pero dentro de la consejería de matrimonios o en los cursos que nosotros damos, hay esposos que golpean a sus esposas y cuando yo los confronto, él me dice, pero es que eso vi en mi casa, porque ellos tienen la conciencia de que como tú lo dices, esa es la forma y no lo ven mal. Cabal. Temas como lo hablamos más de algún podcast. Bueno, nuestro adolescente ya está creciendo, pues lo vamos a llevar a un prostíbulo porque ya se va a hacer hombre. O sea, se tenía la conciencia de que parte de hacerte hombre era meterte con una prostituta. Que imagínate que sea la primera experiencia. Yo he oído N testimonios de esa primera experiencia terrorífica, susto y tantas cosas. Entonces, dentro de esos patrones familiares, cabalmente yo tenía la forma en que tratamos a las mujeres. No solo a tu esposa, sino que la forma en que tú tratas a las demás mujeres. Fíjate que tal vez yo fui criado por mamá y hermana. Entonces, el sentido de respeto hacia las damas, pues ha crecido en mí, fue grande y hoy en mi hijo, pues es uno de los principios, ¿verdad? Yo qué rico siento cuando dice alguna mamá de sus compañeras, no, es que Dieguito es tan educado y pues tendrá sus cosas y con sus amigos, pues solo Dios y él, le digo yo, ¿verdad? Pero por lo menos ese poder ser uno hasta cortés con las damas. Uh-huh. Llega la señora que nos ayuda con la limpieza en la casa y a veces yo voy a abrir la puerta y yo no puedo pasar antes que ella en las graditas del garage para la casa. Siempre la dejo pasar y al principio ella no sabía si pasar o no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo dije, hasta que yo le explicaba cómo es este rollo de poder aprender uno a tratar a las mujeres. Pero bueno, temas como el manejo del dinero, Eduardo. ¿Cómo fue tu conciencia creada con respecto al manejo de la deuda? O sea, hay mucha gente que puede estar endeudada y no le importa en lo más mínimo. Entonces tenemos que ir analizando eso porque si nuestra conciencia tuvo mala alimentación, pues la vamos a poner a dieta y vamos a volver una conciencia sana. No, sí, y en ese caso que hablabas de las deudas, o sea, ¿cuánta gente no ha salido huyendo para Estados Unidos y aquí deja todas las deudas y se justifican? No, y se justifican que, pues, ¿y cómo podía pagar? Fíjate que a mí me pasa con mis clientes. Yo no sé, yo te voy a contar mis experiencias. Viene el cliente y me dice, mira, yo tuve una pérdida financiera y pues bueno, ahora apóyame porque yo lo perdí. Entonces, yo antes no se los decía, ahora se los digo. Y cuando te iba bien, me llamabas para decirme que me vas a depositar más porque te iba bien. No, entonces yo no estoy exigiendo nada de tu éxito, pero tampoco tengo que pagar yo tu fracaso, ¿verdad? Ajá. Porque fuimos instruidos de esa forma. Ahora, cuando entendemos que la conciencia, Dios nos creó con conciencia a todos, Eduardo. ¿Por qué? Para poder distinguir entre lo bueno y lo malo.
Y después de la caída de Adán y Eva, es donde la conciencia ya se puso en tela de duda. Cabal. En el Nuevo Testamento vemos que la conciencia no es una autoridad ni es la última conducta. ¿Por qué? Porque lo que nos tiene que regir, Eduardo, es la palabra del Señor. ¿Me ayudas con 1 Pedro 3, del 16 al 17? Manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Este es un gran ejemplo. Vamos a hablar de el rey Acab. Ya lo hemos hablado en algunos podcasts, pero yo no sé hasta qué punto nos podemos perder en nuestro día a día. La verdad es que a mí me pone muy, muy triste, ¿verdad? Porque me pongo a pensar cuántos reyes o cuántos presidentes, primeros ministros y todo han habido a lo largo de la historia, y son contados los que han hecho las cosas bien, ¿verdad? En la Biblia, cuando uno lee Primera Reyes, Segunda Reyes, cuando leemos Crónicas, o sea, hay un montón de historias donde dice, y su papá hizo lo malo. Y su papá vivió 30 años y hizo lo malo. Y así, hasta que de repente un niño de 8 años viene y dice, vamos a leer los libros que dejó David y aprender. Y viene y cambia todo lo malo. Pero de ahí empieza otra vez la línea otra vez. Y este rey hizo lo malo. Y este rey hizo lo malo. Entonces, así como en el caso de Acab, era un rey que tenía su corazón duro, ¿verdad? Que hacía cosas que no debería hacer, como por ejemplo, la vez pasada hablamos lo de que llevó a todos los profetas de Baal para hacer como un duelo con Elías para ver qué Dios respondía, ¿verdad? Y al final nada, y el Dios de Elías sí respondió, murieron sus sacerdotes, él llegó llorando con su esposa. Y al final hasta amenazaron a Elías y todo. Pero también hubo un proceso antes donde él deseó un lugar, una viña, y la esposa hizo todo lo malo para que se lo dieran, ¿verdad? Y en el momento en que le dice, mira, ya no hay problema, ese lugar es tuyo porque el dueño ya está muerto, él lo primero que hace es salir corriendo y adueñarse del lugar. O sea, de conciencia nada. O sea, él no se puso a pensar, mira, Jezabel, ¿qué hiciste? O sea, mataste al dueño de la viña y sus hijos y todo. No, él vino y ya es mía. No, y fíjate que, te interrumpo rapidín, de que ese es un claro ejemplo donde no nos podemos basar a nuestra conciencia. Sí. Porque ese par de locos tenían la conciencia totalmente endurecida, y más adelante vamos a ver los tipos de conciencia. Y muchas veces, amigo todoterreno, ten cuidado. Nosotros tratamos de tenerlo y tal vez a veces no salimos tan bien, de que nuestra conciencia no nos atropelle. Y vienen aquellos dichos como el fin justifica los medios. Es que en realidad no. Claro, todos queremos casas, carros, sueldos, puntos, ¿verdad? Porque trabajamos para generar dinero. ¿Qué conciencia tenemos para generarlo? Bueno, no sé. La semana pasada hubo un accidente donde un asaltante fue herido y le contaba yo a Carlos que leía las noticias y llega la esposa a la par de su esposo muerto y dice, yo sé que mi esposo era ladrón, pero a mí no me faltaba nada en la casa. Entonces digo yo, ¿hasta dónde su conciencia? O sea, de saber de que si su esposo hacía esto, en cualquier momento lo podía matar o él podía matar a otra persona. O sea, así era lo que llegaba a su casa, de provisión. Y según nosotros que creemos en Dios, o sea, la provisión del Señor debe ser de bendición. Debe de venir de lugares buenos y no de lugares malos. Entonces, cuando todas estas provisiones vienen de lugares malos, se pierde la conciencia. Un robo, les puedo decir una extorsión, tengo que pagar para que me den un trabajo en el gobierno. O sea, hay una lista tan grande, que me den una factura para no pagar IVA y así me ahorro esto. O sea, hay tantas cosas donde nosotros nuestra conciencia la vamos cambiando que ya todo esto se ve normal. Y cuando ya lo vemos normal, ya no nos damos cuenta de las consecuencias. Y creo que eso debería ser lo principal, entender
que cuando nosotros tenemos una conciencia así trastornada, una conciencia mala, creo que en el podcast siguiente se llama cauterizada, ahí es donde nosotros vamos a ver de que las consecuencias para nosotros no van a valer nada, aunque muchas veces esa consecuencia sea la muerte. Y fíjate que cuando tú mencionabas este tema de los negocios, yo le he pedido tanto al Señor que nos ayude con la empresa. Realmente tener empresas es difícil y hablaba hoy con una amiga que tiene empresa y me dice, mira Carlos, tenemos que acostumbrarnos a que este es el día a día, ¿verdad? Porque si no es problemas de ventas, es de impuestos, si no es de vehículos, si no es de inspecciones, tantas cosas, ¿verdad? Que tú te acostumbras a eso. Pero, ¿qué pasa, verdad? Al hacer negocios con temas de gobierno, temas de municipalidades, nuestro producto se presta a eso. Yo le he oído hasta lo último, al sol de hoy no hemos hecho negocios, porque siempre pasa que hay que dar un X porcentaje a la persona que saca los cheques. Y hay amigos que su conciencia les dice, es como que fuera la comisión de un vendedor. Entonces, en vez de dársela al vendedor, se las das a ellos. Entonces, volvemos a lo mismo, vamos acomodando las cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa con el jovencito o el adulto que dice, yo tengo problema con pornografía, pero no afecto a nadie? ¿Verdad? Porque es la pornografía yo, nada más, ¿verdad? Es el porno y yo y no molesto a nadie, sin evaluar todas las consecuencias que eso puede tener. Y cuando leías, Eduardo, está de primera Pedro, en la parte final que dice, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pues ahí se oye bonito, ¿verdad? Y las palabras son lindas, pero en la vida real, amigo todoterreno, si a ti te cuesta hacer el bien, estás en el equipo correcto. Porque nos cuesta hacer el bien. No quiere decir que no lo hagamos o que hagamos el mal, no me malinterpreten. Pero en realidad cuesta hacer las cosas bien en todo sentido. Empezando en la casa que amamos, en el matrimonio que amamos, cuesta hacer las cosas bien. ¿Cuánto más en la calle? ¿O a ti no te cuesta? Si no te cuesta, dime ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? Bien me cuesta. Y por ejemplo, puedo decir, cuando nosotros empezamos a ordenar la empresa, que empezamos con todo esto de leaks y de todo lo que había que agregar, o sea, hubo gente que hasta se acercó conmigo a decirme, no, mira, no seas tonto, si ahorita tenés a tu gente facturando así, seguí. Entonces digo, la verdad es que a mí me ha costado empezar y he ido poco a poco arreglando todo como debe de ser. Y esto, aunque sube costos, debe ser algo que debemos migrar nosotros a hacerlo. No, ya es tiempo, ya pasamos o sea, según la ley en ese tiempo eran 3 personas las que ya debían de incluir el IVA y ya teníamos esas 3 personas. Entonces, teníamos que hacerlo. ¿Ha sido fácil? No. ¿Por qué? Porque hay que pagar, porque hay que estar viendo un montón de cosas de estar al día, que a veces los pagos de los clientes no llegan en el tiempo que tienen que llegar, pero el cobro de esto sí, entonces hay que hacerlo. Y este es un ejemplo pequeño, ¿verdad? O sea, como decía Carlos, también la parte de ese filtrado de clientes, ¿verdad? O sea, nosotros hemos aprendido, y lo he hablado en varios podcasts, de que no nos hemos metido a política, no nos hemos metido a trabajar para licoreras o para alguien que vende cigarros, porque si nosotros somos cristianos, yo fumé y tomé mucho tiempo y sé las consecuencias de lo que ese producto le provoca a la vida de las personas. Entonces, ¿cómo ahora yo, que ya sé, que ya viví, que estuve ahí, voy a ser partícipe de esto? Realmente yo he aprendido que uno dice la corrupción es de la cabeza, del ministro, del presidente, no, la corrupción está abajo. Desde esa enfermera en el IX que no te quiere atender ni dar el expediente. Desde esa persona que está encargado de la farmacia, que mi papá hacía 3 horas para que le dieran la medicina. O sea, ya eso es corrupción. El motorista que viene y por no dar la vuelta, viene y se pasa en el puente de cebra para poder girar de este lado. O sea, les puedo decir tantas cosas de donde ya hay corrupción, donde nosotros debemos de entender que todo eso ya se cambió en la conciencia. O sea, ya este cuate de la moto ya no piensa en lo mal que está haciendo subiéndose a la banqueta. Y así hay un montón de cosas que nosotros tenemos que aprender de que
es muy fácil hacer las cosas malas y acostumbrarnos a lo malo. No, es que agarrar los malos hábitos, que también vimos el tema de los hábitos, es parte de lo que nos va afectando. Y fíjate, Eduardo, que yo sí quisiera ser bien honesto y para los amigos todoterreno que tienen empresa. Nosotros ya llevamos un buen tiempo dando algunos consejos y yo le decía a Eduardo, nos confrontamos porque al dar los consejos los tenemos que poner en práctica porque somos tan mortales y tan pies de barro como son ustedes, amigos todoterreno, pero ese poder ir alcanzando la excelencia. Y fíjate que tengo que confesar algo. Nosotros, yo no sé, ya hace más de un año y pico, nosotros hablamos sobre lo importante de asegurarse y esto y el otro. Pues algo tardado, ¿verdad? Pero bendito Dios, logré asegurar los camiones de la empresa. Todavía me falta, los que más uso fueron los que aseguré. Y me costó. Y el tema no es que si le estábamos haciendo publicidad al amigo de los seguros o si esto o el otro, pero esos son unos pequeños hábitos que tenemos que ir cambiando. El tema del IX. Ahí vamos, poco a poco, metiendo a los empleados. Y fíjate que yo tengo un testimonio real donde, gracias a Dios, pues mi vendedor estrella, ¿va? Lo metimos al tema del IX ya hace un año, pues un tema de diabetes y aquel ya está algo grande. Total que tuvo un problema muy serio. Y es uno de nuestros amigos todoterreno, ¿verdad? Ahorita está hospitalizado, gracias a Dios el diagnóstico ha mejorado un montón porque se pintaba bien negro el diagnóstico y gracias a Dios pues va ya gris, ¿verdad? Entonces aparte que lo queremos y es nuestro amigo, pues es un elemento importante en la empresa. Pero mira, gracias a Dios estaba en el IX, ahorita está en el hospital militar, lo están atendiendo, me dice, mira, me están atendiendo como rey, me dice kit de bienvenida, una serie de exámenes que hubiera sido una fortuna en la calle. Entonces, amigo todoterreno, ordena tu empresa. Yo sé que hay varios que nos escuchan que son clientes míos, ¿verdad? Que tienen sus depósitos en toda la República y tratemos de estar lo mejor para salud nuestra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Estamos haciendo hoy cambiando nuestra conciencia, ¿verdad? Renovando nuestra conciencia. Ahora, ¿cómo podemos saber si nuestra conciencia está bien o está mal? ¿Verdad? Me ponía a analizar, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Porque yo digo, porque está bien porque mi mamá me lo dijo, porque mi abuelito me lo dijo. Y en la palabra encontramos el test exacto para evaluar nuestra conciencia. Y yo me tiro el primero. El primer mandamiento. ¿Qué nos dice el primer mandamiento, Eduardo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo encontramos en Éxodo 23. Ahora, cuando pensamos en dioses ajenos, no solo nos estamos refiriendo, bueno, no tendrás imágenes o no tendrás esto. Yo platicando con Dios decía, Padre lindo, ¿qué pueden ser dioses ajenos? Y me soltó la ametralladora el jefe. Primero, dinero. Sí. Como tú lo decías, el dinero es importante, pero que el Dios mamón nos anda agarrando. Y mira, yo lo confieso, Eduardo, el Señor ha trabajado mucho conmigo, pero yo con ese Dios mamón me le zafo y como que es aceite y me quiere volver a agarrar. ¿Por qué? Porque aunque uno diga que no, su confianza se pone en esa cuenta de banco, en ese cliente, en ese cobro que vas a hacer. Entonces nos atropella el dinero. No sé si a ti te ha pasado o solo yo. Sí, no, creo que es un problema de un gran porcentaje de nosotros. O sea, yo tuve un tiempo en que no nos estaba yendo bien y les puedo decir, o sea, andaba con unos cuantos quetzales en la billetera hasta que me quedé sin nada en la billetera y mi humor cambiaba. O sea, hasta mi esposa me decía, mira, ¿qué te está pasando? Yo estaba frustrado, enojado, porque no había dinero en mi billetera. O sea, ni siquiera en las cuentas, porque no había en la billetera. Y pues he logrado entender y luchar con esa situación, ¿verdad? Pero mi confianza debe estar en el Señor. Y muchas veces con esto me pierdo porque no solo es el Dios del dinero, o sea, el Dios del ocio. O sea, está en las redes sociales. ¿Cuántas horas perdemos ahí que hubiéramos podido ganar trabajando en algo? Hay gente que de sus hobbies ha hecho grandes negocios. O sea, el Netflix. Ahora las series son 8 capítulos y a veces uno agarra el hilo. De hora y cuarto. Mientras que nos costó orar 5 minutos. Entonces, creo que hay demasiadas cosas que se vuelven dioses para nosotros. A veces es nuestra familia. A veces es nuestro trabajo. A veces es mi ansiedad.
mi depresión. O hasta cosas que no parecen malas. Fíjate que yo había puesto, por ejemplo, temas como el deporte. Uno podría decir el deporte es bueno y claro hay que hacer deporte, pero aunque no lo crean, voy al gimnasio. Yo veo gente que ahí están en los vestidores y va a meterse cosas porque se quieren ver más grandes y ya están grandes y más, y entrenan en las mañanas y entrenan en las tardes. El deporte se puede volver obsesión y se puede volver un pequeño diosecito que se está levantando. Mira esta, dependencias. Todo lo que podamos decir, inclinaciones, temas de desórdenes sexuales. ¿Qué tal la avaricia? Que tu Dios sea la avaricia, Eduardo. Yo puedo experimentar en algún momento de mi vida el tener avaricia, que el tener y sentirte que no tenés y no querés gastar lo que tenés porque es que si no ya no vas a tener. Cabal. Y entonces la teoría famosa que predicaba Harold Caballeros del vaso, de la vuelta a llenar del vaso. El Señor quiere que vacíes el vaso para que te lo refile. Pero nosotros no. Nosotros queremos tener el vaso y ya está el agua podrida ahí, pero tú la quieres tener. Y el Señor quiere renovarte y renovarte. Sí. Y yo creo que pasa con las finanzas. Mira esta está dura y como dicen los predicadores, ¿verdad? Más de alguien tal vez no le va a gustar. El tema de la iglesia y el servicio al Señor. Se puede convertir tu Dios. ¿Por qué? Porque no es malo ir a la iglesia, no es malo servir al Señor, pero hay gente que se enfoca tanto en la ida a la iglesia y en el servir al Señor que se olvidan a quién sirven y se olvidan por qué van a la iglesia, ¿verdad? Como pasa, ¿verdad? Marta, todo el tiempo. Y tengo que servir, y hoy tengo Santa Cena, y hoy tengo y mira por qué María no el tema de las mujeres. Y total que van a la iglesia bravas porque más de alguna hermanita no se alineó, y entonces allá, y se les olvidó que el objetivo era presentar la palabra del Señor. Entonces, que el enemigo no juegue con nuestra conciencia. Sí. El segundo, Eduardo, es tuyo. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Seguimos en Éxodo 20. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en supersticiones? El horóscopo, aquel famoso horóscopo que en nuestros tiempos se leía en la prensa, ¿verdad? Ahora el ya señor Urbano Madel, se llamaba Urbano Madel. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos un amuleto? Aquellas famosas piedritas que te jalan la electricidad. O sea, hay tantas cosas que se pueden volver un amuleto para nosotros, ¿verdad? O sea, aquí está mi suéter de la suerte. Con este voy a ir a vender porque así sí vendo. O sea, ¿cuántas cosas que se ven inofensivas se han vuelto parte de nuestras creencias? Y es parte de que nosotros estemos traicionando al Señor. Mira, temas tan complicados como esto de el día del patrono de la ciudad o del pueblo, ¿verdad? Sí. La feria. O sea, uno dice que alegre las ferias de los pueblos, que algarabía y todo el jolgorio y todo este rollo, ¿verdad? Pero en realidad atrás de eso están adorando a alguien, ¿verdad? Están adorando a algo que no es el Señor. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Y la tercera parte o la tercera pregunta del test para analizar nuestra conciencia dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Obviamente se está enfocando al tema de te juro por Dios. Yo no decía te juro, mira, ¿sí? Por Dios. Por Dios. Y uno sabía, no es así. Y uno sabía que no, que era mentira, ¿verdad? Pero cabal. También tratando de analizar eso, ¿cuánta gente hoy día, casi así como que, bueno, vamos a ir a secuestrar a alguien? Nombre de Dios, nombre de Dios, todo va a salir bien. Cabal. ¿Verdad? Vamos a hacer una movida con unos contenedores, pero que todo nos salga bien en el nombre de Dios. Oremos. Oremos para... Mira, y esta en mucha gente correcta y aún en el pueblo de Dios se da, el hermanito se va a ir para el norte. Mojarro. Cabal. Mojarra, te iba a decir yo. Mojado. Miren, por favor, oren para Oremos que llegue bien. Y vamos a estar sosteniéndote, hermano, para que tú llegues hasta Dallas, ¿verdad? Y ahí mandas la ofrenda. No, eso no. Pero entonces la gente está clamando. El Señor tiene misericordia, yo creo fielmente. Pero también tengo muchas historias que me ha contado mi mamá de gente que ella ha tenido que estar ministrando, donde la gente se pierde por allá. Entonces después clamándole al Señor que por favor los encuentren para que se regrese. Claro. ¿Pero por qué? Porque caemos a lo mismo pensando en que nos vamos a justificar
que las cosas buenas las vemos como malas y las malas como buenas. Entonces, parte de no usar el nombre del Señor en vano es eso, ¿verdad? En Santiago 5:12 nos dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, que tu sí sea sí y que tu no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces esto te confronta, Eduardo, que no metas al Señor en tus deschongues. No metas al Señor en tus deschongues. O muchas veces hasta mentimos y decimos, no, es que fíjese que pasó un accidente allá. Dios sabe que es cierto. Dios sabe y por eso me atrasé con el producto. Y fíjate que Dios me dijo y no le dijo nada. Entonces, no, cuando y para de verdad le hable, sí, éntrele. ¿Cuántos amigos vendedores ven el podcast? Muchos amigos que trabajaron conmigo, que son colegas. Y a veces uno de vendedor, con tal de cerrar ciertos negocios, hasta hablas de más y mientes. Mira, una de mis oraciones está en la palabra donde dice, Señor, pon guarda en mi boca para que yo no vaya a hablar cosas de más. Yo le he dicho ahora a mi gente, incluso a los de logística, es mejor que le digamos al cliente, el producto va a llegar el viernes y es lunes, y que el cliente diga, la gran que bárbaro, pero que te espere el viernes. A que tú le digas, mañana llegamos, solo por quitártelo de encima. Entonces mejor un rato colorado, diciéndole a los clientes cuándo van a hacer las cosas. Entonces yo creo, Eduardo, que tenemos no usar el nombre de Dios en vano. Sí tenemos que ser honestos y ser correctos y pedirle al Señor que vaya transformando nuestra conciencia, Eduardo. Sí, yo la verdad nunca había visto, o sea, hacer un test de los mandamientos, ¿verdad? Realmente, no, me gustó mucho esa mecánica o ese método. Porque nosotros decimos, bueno, yo conozco los mandamientos, sé los 10 mandamientos, sé lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, pero no nos preguntamos, ¿verdad? ¿Los estoy cumpliendo? O sea, realmente, ¿hasta dónde llega este mandamiento? Y ahorita que estuvimos hablando de estos 3, por lo menos, vimos todo lo que implica. No, y esto de hacer el test, amigo todoterreno, pues tenemos que ir terminando, pero yo te invito a que te concentres en estos primeros 3. Sí. Y que tú en tu momento de oración, en tu momento de soledad, que si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas. Yo sé que estás traqueteado en el día a día. Unos tienen panadería, unos distribuidoras, unos son médicos. Tenemos amigos abogados, tenemos amigos que dan servicio de montacargas y sistemas hidráulicos y todo este rollo. Que en ese traqueteo puedas hacer un espacito y que empieces a trabajar con estos primeros tests. Sí. Queremos invitarte. La próxima semana vamos a seguir con la segunda de 3 partes que hemos hecho con respecto al tema de la conciencia, y queremos recordarte que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Gracias por haber estado con nosotros y los esperamos, Eduardo, la otra semana. Bendiciones.